¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un placer saludarlos de parte de Fundación AMESA. Yo soy Adalberto Mesa y el día de hoy vamos a comentar sobre lo que es el triángulo del delito y espero que sea de utilidad para todos ustedes. La teoría de la rutina de Marcus Felson, en su representación de la relación entre actividades rutinarias y el delito. De acuerdo a la idea que él planteaba, considero que el mensaje propio era que la rutina pues era el origen del delito, el cruce entre delincuentes, víctimas y la ausencia de controles que propicia el lugar. Vamos a ver cómo es que se da este fenómeno. Las circunstancias que nos rodean nos permite tener mayor control de nuestro entorno inmediato, crear conciencia y tomar acciones de autoprotección, así como generar el cambio de hábitos de prevención. Cuando nosotros nos hacemos conscientes del tipo de riesgos a los que estamos expuestos todos los días en los entornos a donde nos movemos, pues obviamente nos va a llevar a por naturaleza propia tomar acciones o medidas de autocuidado y protección, porque pues nuestra propia naturaleza nos lleva a las acciones que nos alejen de todo entorno de riesgo o peligro. Dentro de lo que son los tipos de riesgo, es importante que por lo menos tengamos claro estos dos que aquí presentamos, que es el riesgo real y el riesgo potencial, para que cualquier persona en cualquier entorno tenga la capacidad de poder hacer un análisis rápido, inmediato de lo que está sucediendo en su entorno y que pueda tomar acciones o medidas de autocuidado y protección. Cuando hablamos de lo que es un riesgo real, nos decimos que son todos aquellos que suceden cotidianamente. Son todos aquellos riesgos que nosotros ya somos conscientes de ello. Cuando hablamos del delito, nos referimos al robo al peatón, el robo al autotransporte, el robo a las personas en el sistema de transporte colectivo metro, hablamos del robo de autopartes, por citar algunos. Pasan en todas partes de este país y nosotros lo sabemos. Somos conscientes que esos son riesgos reales a los cuales nos enfrentamos día a día. Cuando hablamos de riesgo potencial, es todo lo que se conoce como un riesgo y aunque no haya pasado, eso no quiere decir que no puede pasar. Hablamos que de acuerdo a la clasificación del delito y a los estudios realizados por parte de las instituciones que se dedican a realizar este tipo de análisis y sacar informes estadísticos y clasificar el nivel de incidencia de los delitos en diferentes partes regionales del país, pues bueno, estos nos dicen que en determinado momento, en determinada fecha, en determinado lugar, se incrementa cierto tipo de delito, ¿no? Es que en tal fecha, en tal zona del país, el robo a vehículos se dispara. Y yo puedo decir, bueno, pues es que en donde yo vivo no hay ese problema, ¿no? No se roban los carros. Entonces, no quiere decir que en algún momento no vayan a robarse un carro. Es un riesgo potencial. A lo mejor en algún lado la incidencia delictiva está enfocada al robo a casa-habitación y en otro lado puede haber personas que digan, es que en mi zona no roban las casas, no se meten. Eso no quiere decir que no pueda suceder en algún momento. Como puede ser que si a usted nunca lo han robado en un transporte público, no quiere decir que no esté expuesto a que en algún momento pase, o en su vehículo, los famosos delincuentes que van en sus motocicletas. Aquí lo importante es que hagamos conciencia de estos dos tipos de riesgos y que los tengamos presentes para siempre estar alerta. Cuando hablamos del triángulo del delito nos referimos propiamente a tres elementos importantes. El elemento número uno es el delincuente.
es la persona que se dedica a violar la ley, el amante de lo ajeno, el que no respeta normas y reglamentos. Decimos que es aquella persona que no va por el sendero del bien. Cuando hablamos del elemento 2, nos referimos a la víctima. Cualquier persona, cualquier ciudadano como tú, como yo, que en algún momento hemos sido víctimas del delito de robo, pues bueno, siempre vamos a estar expuestos de acuerdo a lo que el triángulo del delito nos representa, y según la teoría de la rutina, en muchos casos inconscientemente nosotros mismos nos postulamos como candidatos a ser víctimas de un delito. Y el elemento número 3 hablamos del lugar. El lugar se refiere al espacio a donde el delincuente, pues bueno, va a someter a su víctima y va a cometer el delito. Y este lugar, pues tiene que tener características fundamentales. Primero que nada, tiene que proporcionarle al delincuente la ventaja que se refiere al factor sorpresa. Y el factor sorpresa no siempre se da en lugares abandonados, solos. Aquí en el centro histórico hemos visto los grupos delictivos cómo le roban su celular a las personas e inclusive aprovechan la afluencia masiva de personas para crear distracción, empujan a la gente, le jalan el celular, y cuando la persona voltea, pues todos fingen ser honestos y no supo dónde quedó su teléfono. Por lo contrario, cuando hablamos de que el tipo de delito es diferente, que ya es someter a la persona, esculcarlo, sacarle las tarjetas de crédito, robarle la bolsa a la persona, etcétera, etcétera, pues entonces sí buscan espacios más aislados, buscan lugares que les propicie esa tranquilidad, esa seguridad de tener el control, ¿no? Digo, parece curioso, parece hasta una broma, pero pues es una realidad. El delincuente también busca sentirse seguro para poder hacer su trabajo, porque de eso vive. Aquí lo importante es que nosotros tengamos presente estas herramientas que nos pueden ayudar a cambiar nuestra forma de pensar y romper la rutina en determinados periodos, tomar acciones de autocuidado, hacernos acompañar de compañeros de trabajo, familiares, si es que vamos a ir a algún lugar solo, oscuro, a donde no va la policía, estos espacios que nos pongan en riesgo y nos pongan en un estado de indefensión si es que nos vemos confrontados por un delincuente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, nada más para reafirmar y para que todos tengamos claro este punto, decíamos, triángulo del delito está conformado por el elemento 1, que es el delincuente, el amante de lo ajeno, aquella persona que se dedica a violar la ley, normas y reglamentos. El elemento 2, la víctima. Cualquier persona, cualquier ciudadano, tú, yo, un conocido, un familiar, el vecino, el de enfrente, cualquiera podemos estar en la posición de la víctima. Y el elemento 3, el lugar, los espacios. Cuando nosotros aprendamos a estudiar los espacios de donde nos movemos e identificar cuáles nos reflejan una debilidad, cuáles nos pueden poner en riesgo y los evitemos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir eliminando uno de estos 3 elementos del triángulo del delito, y esto va a propiciar, obviamente, que no se pueda dar este ciclo de la comisión del delito. Si nosotros evitamos los lugares que nos pongan en desventaja, el delincuente pues la va a pensar 2 veces en atacarnos en un espacio que no le dé la ventaja. Esa es parte importante. Entonces, como víctimas tenemos que ser más activos y más propositivos en los mecanismos de autocuidado y protección. Como conclusión del tema, pues ya nada más sería hacer la reflexión de cómo puedes aplicar en tu vida este tipo de información, ¿no? Hay programas como Andemos Seguros, medidas de autocuidado y protección ciudadana. Tenemos que acostumbrarnos a decir ya basta los abusos, tenemos que acostumbrarnos a decir yo no soy víctima, no quiero ser víctima y no lo voy a hacer. Tenemos que tener la doctrina de cuidarnos. Si no nos empezamos a cuidar nosotros, obviamente difícilmente vamos a poder tener
un policía personal que lo haga por nosotros. Es importante tener esta reflexión, y mientras todo se acomoda y mientras vemos cómo nos va con el próximo gobierno, pues bueno, yo los invito a que tengan cuidado con todo esto y que hagan esta reflexión. El ambiente determina nuestro estado de ánimo, pero nuestro estado de ánimo hace el ambiente. Yo soy Adalberto Mesa, como siempre es un placer saludarlos. Hágame un favor, cuídese mucho.